Buenas noches, buenas noches. Aquí haciendo acto de presencia. A la tercera Misná del capítulo número 3 de nuestro libro, el Picat Bot. El Rabí Shimon solía decir: 3 hombres que andan comiendo en una mesa sin intercambiar palabras de Torah han consumido en realidad alimentos para ídolos. Pues está escrito en Isaías 28:8: porque toda la mesa está llena de vómito asqueroso. Ningún lugar es limpio. Pero cuando 3 hombres que comen en una mesa pronuncian palabras de la ley, es como si hubieran comido una mesa del Omnipotente, el Santo bendito sea. Pues está escrito en Ezequiel 41:22: y me dijo: he aquí, esta es la mesa que está delante del Eterno. Cuando en la Misná de Baitra se menciona a Shimón, sin más precisión se trata siempre del Rabí Shimon ben Yohai, uno de los discípulos más jóvenes del Rabí Akiva. Y aunque pertenece a una época posterior, su sentencia figura en lugar porque su contenido es una relación con la máxima del Rabí Hanania ben Teradión, la que recoge la anterior Misná. El Rabí Shimon ben Yohai es uno de los varones más eminentes de todos los tiempos. Muy pocos hombres han merecido tanto respeto por parte de los contemporáneos y también de la posternidad. Cuando él vivía solía decir: bendita la época que ha conocido a un hombre como el Rabí Shimon ben Yohai. Aunque hoy los judíos por millares hacen peregrinaciones a la tumba en el aniversario de la muerte, el 18 de Iyar, el día 33 del Omer, y rezan sobre la tumba del Rabí Shimon ben Yohai. Este gran sabio tuvo que elevarse por sus propios medios y superar las desventajas de su origen. En efecto, Yerushalayim comenta que el Rabí Akiva se negó primero a acoger a él entre los discípulos y que le aceptó solo después de haberle sometido a un examen. El padre Yohai estaba de parte de los romanos en la época terrible de la persecución de Adriano. Según el compendio del Pesajín 112a, este fue sin duda el motivo de las reticencias del maestro, y a pesar de todo el joven Shimón consiguió imponerse y llegó a ser, junto con sus compañeros, el Rabí Meir, el Rabí Yehudá y el Rabí Nemiyah, uno de los pilares de la Torá. Al comentario de su padre, el Rabí Shimón fue perseguido por los romanos y condenado a muerte, por lo que su hijo tuvieron que ocultarse durante 13 años en una cueva donde consiguieron estudiar la Torá. Tras la muerte de Adriano, fue enviado a Roma, junto con ellos la correccionarios. Ahí consiguió curar de una enfermedad grave a una hija del nuevo emperador Antonio, y a consecuencia de ello, el mismo Antonio abolió los decretos antijudíos de sus antecesores. El Rabí Shimon ben Yohai no se destacó solamente por su colaboración en el Talmud, sino también por sus comentarios místicos, ya que fue el principal intérprete de la Cábala. Cuando se afirma que él fue el autor del Zohar, no significa desde luego que él haya escrito personalmente este libro, pero sí que los sabios que le siguieron, su hijo y sus discípulos, recibieron su ciencia de él
por lo que el Zohar llevaba efectivamente la huella de sus pensamientos. Un día uno de los discípulos se marchó a un país extranjero donde se dedicó al comercio. Tras haber adquirido grandezas riquezas, regresó a su patria. Cuando le vieron sus antiguos condiscípulos, se despertó en ellos la codicia y quisieron renunciar a su estudio para ponerse a ganar dinero. El rabí Shimón se enteró. Llevó entonces a sus alumnos a un extremo, a una llanura. Ahí rogó al santo bendito sea que cubriera todo de oro. Hashem hizo como él le pedía. Y el maestro le dijo a sus discípulos que todo aquel que tenga deseo de oro en su corazón, tome lo que quiera. Pero habéis de saber que el que tome ahora de este oro perderá su participación en la vida eterna. Pero ninguna mano se extendió. Los discípulos renunciaron a sus proyectos de cambiar por otro tan preciado metal, la Torá, según el Midrash Rabbah Pikudei, la mesa del hombre. Si leemos con atención la sentencia del rabí Shimón, advierte que si muchos detalles en ella requieren de una explicación. En primer lugar, ¿por qué habla el santo de 3 hombres? ¿Acaso no bastan 2 para expresar la misma idea? En segundo lugar, ¿por qué emplea el pasado que han comido en lugar del presente? En tercer lugar, ¿por qué en el que el mero hecho de estar ausente de la Torá, de la conversación, asemeja a aquella comida de un banquete de ídolos? En cuarto lugar, ¿cómo puede probar el verso de Isaías, la primera de las 2 afirmaciones que contiene la sentencia? En efecto, el profeta se refiere a algo totalmente distinto. Y acaba de evocar las circunstancias que pueden inducir a los sacerdotes o incluso a los profetas a embriagarse y por consiguiente a cometer inexactitudes y errores que predicieron. Y ahora en el verso que aquí se cita, describen otras consecuencias de la embriaguez. ¿Cómo puede ser la costumbre que tienen las personas ebrias que manchan la mesa? Y en quinto lugar, las palabras bemacón, textualmente sin lugar, traducido como ningún lugar es limpio, resulta enigmático. Y es cierto que el Talmud designa como expresión de Macón al santo bendito sea, pero en la Torá no existe esta equivalencia. En el sexto lugar, la segunda afirmación de la sentencia también tiene nada que ver con la correspondiente al verso de la Torá. El profeta y Ezequiel no se refiere en absoluto al intercambio de palabras de la Torá durante la comida. En séptimo lugar, puede comprender que el rabí Shimón hable precisamente de 3 comensales. ¿Acaso 2 comensales o un solo no están también en la mesa del santo bendito sea, que han comentado la Torá durante la comida? En octavo lugar, es preciso explicar cómo la ausencia de comentario sobre la Torá puede repercutir retóricamente sobre la comida que se ha acabado, ya que tal manera que el proceso ha terminado, pues da a compararse en primer lugar, caso con un sacrificio que se ofreció a los ídolos, y en segundo, con una participación
en el banquete divino. La meta de la vida. El Rabí Shimon ben Yochai propone una evaluación de comer y de beber muy distinta a la de aquellas personas que consideran estar dos actividades como el placer mayor de sus vidas. De todas las criaturas carnívoras, el hombre es el que más carne animal come. En efecto, si nos ponemos a contar el número de bueyes, vacas, terneras, corderos, cabras, aves, peces, que un solo individuo consume durante la vida, obtendremos una cifra realmente fantástica. Es bastante lo que nosotros llegamos a comer en las 60, 70, 80, 90 años de vida. Pero como no venimos a comer, porque si no la vida nos va a contar qué nos comimos. Nos comimos una media libra de pollo, 3 huevos en la mañana, por 365 días al año. Serían más de 1000 y algo de huevos en el año. Si nos comemos media libra de pollo en los 365 días del año, nosotros nos damos cuenta que nos estamos comiendo 180 y algo de libras de pollo en el año. Y así sucesivamente. Si lo multiplicamos por nuestros 60 años de vida, o 70, o 80 y 90, como lo dice la Torah, nosotros nos vamos a dar cuenta que llenamos un barco de comida de todo lo que hicimos en todo el año. Pero como no es nuestro deber venir a este mundo solo a comer, sino que tenemos también que satisfacer nuestros placeres de nuestra propia alma. Por este motivo el Rabí Shimon nos enseña que es precisamente durante las comidas cuando debemos demostrar que merecemos el calificativo de reyes de la creación. ¿De qué manera? Citando palabras de Torah para demostrar que el objetivo principal de nuestra existencia no reside en la conservación del cuerpo, y que por el contrario, el Espíritu Divino, gracias al cual dominamos a las demás criaturas y las supeditamos a nuestro propósito, sigue siempre activo en nosotros. No podemos estudiar la Torah constantemente, también hemos de ocuparnos de nuestros negocios y de acudir a trabajar para ganarnos el pan, y también hemos de beber, comer, dormir y hacer un montón de cosas más. Pero cuando 3 hombres se sientan en la misma mesa, tienen la obligación de bendecir la oración después de la comida y hacer el zunzum. Si uno de ellos termina de comer antes, debe esperar a los demás, y este intervalo de tiempo deberá llenarlo con palabras de Torah, no con una charla inútil, con el fin de demostrar que la satisfacción de las necesidades corporales no es la meta de esta vida, y que sabemos aprovechar también aquella ocasión para perfeccionar nuestra alma, y que ese es el origen divino. Y si el sabio habla 3 nombres, habla de 3 hombres, es porque la obligación a la que nos referimos no existe para 2 personas. En este caso, cada uno puede recitar su oración de agradecimiento al santo bendito sea en cuando haya terminado de comer,
Y si el Rabí Shimon pide que se hable de Torah en el curso de las comidas, el autor se refiere aquí al tiempo del verbo. Es porque la manera general es algo que hay que evitar. Podríamos atragantarnos y es peligroso. Según el Tanín 5b, cuando 3 hombres han comido de una mesa y no han hablado acerca de la Torah, es como si hubieran comido sacrificios de muertos. Todos los que nacemos estamos destinados a morir. Desde que uno nace tiene que meterse a la mente de que un día va a morir. Desde el día de nuestro nacimiento el hombre camina hacia la muerte. El cuerpo vuelve a la tierra en cuanto el alma lo abandona y sufre el proceso de descomposición. Solo y únicamente si estamos convencidos de que el cuerpo es el instructivo al servicio del alma, es el instrumento que utilizaremos para conseguir la vida eterna. Y solo si se cumple con esta condición, nuestra comida dejará de ser un banquete de muertos sobre este mundo. ¿Ya? Por lo tanto, si después de haber consumido los alimentos, hablamos de Torah, podemos transformar retroactivamente nuestra comida en algo distinto. Y es lo que podemos deducir de los versos del Tanakh, citado por el Rabí Shimon, refiriéndose a los pecadores de su tiempo, los sacerdotes, los profetas y los poderosos de su pueblo que vivían exclusivamente para los placeres terrenales. Es que Yeshayahu termina su amonestación diciendo: porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, ningún lugar está limpio. En efecto, el hombre no vive de todo lo que consume, sino de lo que se digiere. Ahora bien, solo una pequeña porción de los alimentos ingeridos se convierte en carne, en sangre o en cualquier otro elemento que el cuerpo necesita. La mayor parte de ellos se expulsa. Por lo demás, cualquier abuso es malo para la salud. La gula provoca náuseas y toda clase de trastornos digestivos. Así pues, aunque la mesa esté bien puesta y alegre nuestras vistas con exquisitos manjares y vinos caros, todo lo que nos presentan está destinado a convertirse en un vómito asqueroso. Refiriéndose a estos banquetes, el Rabí Shimon los califica de comida de muertos. Y esta es la expresión que emplea la Torá para referirse a los sacrificios que se ofrecían a los ídolos, para referirse a los sacrificios, y nuestra ley prohíbe hacer un uso cualquiera de estos sacrificios. Perdón. Por lo tanto, es como si no existiera, porque todo lo que está destinado a la destrucción está inmediatamente considerado como inexistente, aunque la destrucción no se haya producido todavía. Por esta razón, el profeta añade las palabras: ningún lugar, es decir, existencia en general del mismo desperdicio, puede servir de abono, pero tratándose de una ofrenda para los ídolos, ni siquiera puede utilizarse para fertilizar la tierra. La comida de los sacerdotes. Pero cuando 3 hombres han comido juntos en una mesa y han hablado palabras de Torah, es como si hubieran comido de la mesa del Santo, bendito sea. Y comimos comida de los ángeles. Comimos del maná que Hashem nos entregó allá en el monte, cuando andábamos en el desierto.
¿Quién tiene derecho a comer los alimentos de la mesa divina? Los Kohanim, Michulan, Baotá, Jasú, que quiere decir los sacerdotes en el templo. No eran solo el derecho para ellos de consumir determinadas partes de los animales sacrificados, sino que también una obligación y un mandamiento. La expiación dependía mucho de lo que hicieran. De igual modo, toda comida en la que se pronuncian palabras de Torah se convierte en una comida de carácter religioso, pues no tiene como única función la de alimentar el cuerpo, sino que pretende mantener el contacto con nuestra mente y las verdades que nos han sido reveladas por el Santo bendito sea. Por ejemplo, las mesas de nuestros banquetes de boda, por muy llenos que estén, los ricos manjares nunca serán aborrecibles, porque significan que estamos glorificando un precepto divino. La comida más sencilla se convierte también en una ofrenda para el Santo bendito sea, si la conversación que le sigue hace referencia a palabras de la Torá. Está escrito en Ezequiel 41:22. Y me dijo: he aquí, esta es la mesa que está preparada delante del Eterno. En conclusión, si las tres personas cuya obligación es esperarse mutuamente para decir la bendición después de la comida, consiguen sentarse en la mesa del Santo bendito sea. Cuando intercambian palabras de la ley durante la pausa de la sobremesa, con más razón lo conseguirán dos personas si, a pesar de no tener la obligación de esperarse la una con la otra, y permanecen sentadas para hablar de Torah, también lo conseguirá el individuo solo. Si tras haber comido dedica un momento a la meditación sobre los versos que nos ha dicho la Torá. Las comidas, comida y psicología. La comida tomada en común, me refiero sobre todo a las familiares, pueden tener un gran valor instructivo si me organizo como es debido. En efecto, con motivos de esa actividad diaria, los hijos tienen la obligación de dar las gracias a su generoso dador, antes y después de consumir los alimentos. Además, el padre, que suele disponer de muy poco tiempo para los suyos, tiene entonces la oportunidad de mencionar las enseñanzas de la ley y de repetir a los hijos todo lo que ha comprendido de su maestro. De esta manera, la mesa se convierte en un lugar sagrado, en un altar en que se ofrendan grandes banquetes para el alma de uno, para la saciedad del alma y no para la saciedad del cuerpo. Quiera Hashem que esta enseñanza nos oriente verdaderamente al pensamiento judío, a cómo pensaban nuestros padres, cómo entendían la Torá nuestros padres, no lo que yo quiera decir, no lo que a mí se me ocurra, sino que lo que verdaderamente los sabios pusieron en este libro para que yo y ustedes lo compartiéramos y lo viviéramos. Quiera Hashem que puedan regalarme un like, que puedan compartir con sus amigos, con sus familiares, vecinos, para que este canal siga creciendo y llene los hogares
de todas aquellas personas que necesitan oír estas instrucciones para acercarse más al Santo. Bendito sea. Buenas noches. Será hasta la próxima. Bye.